Uno de los temas más interesantes y preocupantes que existe en medicina y en salud pública es el uso y abuso de antibióticos. Y aquí todos somos responsables, todos tenemos injerencia. Por eso es muy importante que conozcamos las consecuencias de abusar de los antibióticos cuando no se necesitan y de saber cómo utilizarlos adecuadamente. Porque tristemente en los últimos años hemos abusado muchísimo de ellos. Y para platicar de esto está conmigo el doctor Miguel Morales. Mi primera pregunta para ti es: ¿qué pasa con este abuso de antibióticos? Este es un problema de salud muy importante. La Organización Mundial de la Salud lo ha declarado como un problema de salud a nivel mundial. Los antibióticos son medicamentos que los tenemos a partir de 1940 con el descubrimiento de la penicilina, con Alexander Fleming, y de ahí se han venido derivando, cada vez tenemos más cantidad de antibióticos. Los antibióticos, cuando se los damos a una persona, produce efectos buenos, pero también produce efectos malos. Producen alergias en algunas gentes, produce problemas gastrointestinales, porque no nomás matan las bacterias malas, también matan las bacterias buenas, y entonces hay unos microbios que se llaman oportunistas, como el Clostridium difficile, que produce sobreinfecciones en pacientes que usan antibióticos, o hongos como la Candida albicans, que también produce problemas de infecciones en pacientes que usan antibióticos. O aunque no haya estas infecciones, el antibiótico per se puede producir gastritis, náuseas, inflamación abdominal, diarreas, etc. El problema principal no es estos efectos colaterales, sino la resistencia de los microorganismos a los antibióticos que usamos. Y es un problema muy grande. En Estados Unidos, en los últimos años hay algunos estudios que han demostrado que hasta 2 millones de personas por año se infectan con bacterias resistentes al antibiótico, y esto ocasiona hasta 23,000 muertes por año. Esto es muy importante que hablemos de ello. ¿Qué quiere decir que las bacterias se hacen resistentes al antibiótico? Te voy a poner un ejemplo muy claro. La primera vez en tu vida que tomaste una cuba, probablemente se te haya subido rápidamente. Pero conforme pasaron los años tomaste más y más y te fuiste haciendo más tolerante a ellos. Es un ejemplo muy amplio y muy sencillo, pero los bichos, vamos a llamarle así, las bacterias, aprenden a reconocer el antibiótico y aprenden a modificar su genética para hacerse resistente a ellos. ¿Cómo sucede esto? Sí, las bacterias, cuando tú prescribes un antibiótico y la gente se lo toma, si no te lo tomas por el tiempo que está prescrito, o el antibiótico no es el indicado para la bacteria que tienes la infección, o que si tú tienes una infección viral y tú tienes una bacteria comensal o que vive ahí en tu organismo, estas bacterias desarrollan, como tú decías, Pepe, cambios en su sistema de defensa, y entonces producen ciertas sustancias o producen ciertas defensas para evitar que el antibiótico las mate. Y entonces nosotros lo que hacemos como seres humanos es, si la bacteria es resistente a ese antibiótico, pues la industria farmacéutica produce otro antibiótico, pero resulta que este nuevo es más caro que el anterior. Y es un círculo vicioso. Esa bacteria produce resistencia a este antibiótico y nosotros producimos un antibiótico nuevo más caro todavía. Y entonces, a final de cuentas, el rico paga con dinero este problema y el pobre paga con su vida, finalmente. A estas bacterias se les llama superbacterias. ¿Qué quiere decir? Que están resistiendo, y hay a veces casos en los que los pacientes, como nos acaba de explicar el doctor, se mueren porque no puedes matar a las bacterias. Nosotros venimos de una generación en donde se abusó muchísimo de los antibióticos, y tristemente los antibióticos son de los medicamentos que la gente más abusa de ellos. ¿A qué me refiero aquí? A que la mamá ve que su hijo estornuda e inmediatamente le da un tratamiento antibiótico, cuando el doctor acaba de mencionar algo que es clave. Los antibióticos se utilizan para matar bacterias, y muchísimas de las infecciones más comunes son virales, no les hace nada a los virus. ¿Nos podrías hablar un poco de esto? Sí, claro. El mayor problema, o las enfermedades en las cuales se sobreprescriben más antibióticos, son infecciones respiratorias. Pero en segundo lugar son las infecciones gastrointestinales. Y en niños es muy frecuente, y normalmente las mamás o los papás o el paciente mismo presiona al médico para que le recete un antibiótico. Si una mamá lleva a un hijo con una infección respiratoria o una infección gastrointestinal al médico y el médico no le da un antibiótico, es un problema, porque el médico tiene que convencer a la mamá del niño, del enfermo, de que no lo necesita.
Y si le da el antibiótico, no ocupamos convencer nada, porque la mamá se va muy contenta pensando que su hijo está cubierto. Y esto es un problema serio a largo plazo. Este es un problema que va más allá de lo médico, es un problema de salud pública. ¿Y qué le podemos decir a la gente que nos está viendo? ¿Qué medidas podemos tomar? Primero, que se tome el antibiótico solo para infecciones bacterianas, no virales. Segundo, que no se automedique. Y eso es algo muy importante que ha hecho la regulación sanitaria en la República Mexicana. Hace algunos años los antibióticos eran de venta libre y todo el mundo los compraba y se los tomaba. Desde hace algunos años, gracias a Dios, solo con prescripción médica se venden los antibióticos. Segundo, al médico no lo presione para que le dé un antibiótico, él sabe más que usted si lo necesita o no. Y tercero, la prevención es muy importante. Infecciones respiratorias e infecciones gastrointestinales se previenen lavándose las manos, teniendo buenos hábitos higiénico-dietéticos, no salir a comer a cualquier lugar, y si uno está enfermo de alguna infección respiratoria, no ir a lugares concurridos a andar contaminando con la bacteria o con el virus a otras personas. Yo siempre digo que el fin del mundo no va a ser que se caiga el cielo en fuego y granizo hirviente, sino que va a ser un bicho de estos que se nos salga de control y acabe con todo el mundo. Por eso, sigue estos consejos que acabamos de comentarte. Muchísimas gracias. Gracias, Pepe. Gracias por la invitación. Y nos vemos en la próxima cápsula. No uses antibióticos si no están indicados.